Somos el equipo 1, conformado por los alumnos Axel Moreno Modesto, Cintia Itzel Peralta Calzada y Fabricio Fernando Verdeja Palomeque. A continuación les vamos a presentar nuestro proyecto final de Laboratorio de Física General, abordando el tema de Ley de Inducción de Faraday. El presente trabajo consiste en la comprobación de la ley de inducción de Faraday. Esta a través de un sistema el cual comprende que se encuentre de manera horizontal una bobina de Helmholtz de 500 vueltas. Esto con el fin de que sea atravesado por un imán, lo cual generará un campo magnético y con ello se obtendrá un diferencial de potencial y por consecuente una corriente eléctrica. Para así, con esto relacionar la intensidad del campo magnético, la rapidez del cambio de la misma, la caída de tensión y la corriente eléctrica. Objetivo: comprender el fenómeno de la ley de Faraday generado a través de una bobina y un campo magnético, en este caso el imán, el cual se dejará pasar a través de una bobina para así observar el comportamiento de la intensidad del campo magnético y el diferencial de potencial, y con ello identificar la relación entre la rapidez, el voltaje y el campo magnético. Introducción y marco teórico. Para comenzar con el tema del proyecto final, Ley de Faraday, es preciso mencionar lo que la inducción electromagnética es. Este es un proceso en el cual se puede incitar una corriente por medio de un campo magnético. Para este tipo de inducción existen dos leyes, la ley de Faraday y la ley de Lenz. La ley de Faraday fue descubierta por el físico inglés Michael Faraday en 1831, la cual relaciona un campo magnético variante y el campo eléctrico creado por dichos cambios. De manera más precisa, esta ley indica que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la velocidad con que cambia en el tiempo el influjo electromagnético, que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde, como se puede observar en la imagen con el borde color verde. Esta relación se puede expresar por medio de la fórmula con el borde de color azul, la cual relaciona la razón de cambio de flujo magnético que pasa a través de una espira con la magnitud de la fuerza electromotriz inducida en la espira. La fuerza electromotriz o FEM se refiere a la diferencia de potencial a través de la espira descargada, es decir, cuando la resistencia en el circuito es alta. Esta misma se puede expresar con la fórmula con el contorno de color rojo, en la que E es el campo eléctrico, dL es el elemento infinitesimal de longitud de circuito representado por el contorno C, B es el campo magnético y S es una superficie arbitraria cuyo borde es C. El experimento base que llevó a Faraday a establecer la ley anteriormente mencionada fue la inducción por un imán que pasa a través de una bobina. Este mismo experimento fue replicado por el equipo en el laboratorio, pero el físico inglés utilizó para formar la bobina un tubo de cartón con alambre aislado alrededor de este. Después, conectó un voltímetro a través de la bobina y tomó registro de la fuerza electromotriz inducida al pasar un imán a través de la bobina. Al terminar el experimento, Faraday descubrió 4 observaciones muy importantes. La primera fue cuando el imán se encuentra en reposo dentro o cerca de la bobina, no se observaba voltaje. La segunda fue que algo de voltaje se registró cuando el imán va entrando a la bobina. En este caso, alcanzó su magnitud más alta cuando el imán se estaba acercando al centro de la bobina. El tercero fue que un cambio brusco en el signo del voltaje se registró al pasar el imán por el centro de la bobina. Y la última fue que cuando el imán salía de la bobina, se registró un voltaje opuesto en la dirección inversa a la del imán moviéndose hacia la bobina. Para replicar el experimento de Faraday, el equipo utilizó una bobina de Helmholtz de 500 vueltas, un imán cilíndrico, un soporte universal, una prensa y una varilla, 3 nueces, un sensor de voltaje, la interfaz universal, un sensor de campo magnético y una varilla corta y vástagos. Metodología: montaje del experimento. Se verificó que los instrumentos estuvieran en óptimas condiciones y a su vez estos se encontraran bien calibrados.
al igual que se situó sobre una superficie los componentes a emplear para así armar el sistema, cuidando que la bobina estuviese a una altura que ayudase con el experimento. Se situó a una altura previamente definida la bobina de Helmholtz para que la parte hueca viera hacia el piso. Se le conectó un sensor de voltaje y un sensor de campo magnético, cuidando que éste se encontrara en medio de la bobina. Se obtuvo el rango funcional del mismo. Se conectaron los sensores a la interfaz universal y la misma al programa Pasco. Se observó que el sistema funcionara apropiadamente utilizando las gráficas de valores en vivos. Se empleó la parte positiva del imán y este se dejó caer variando la altura para observar el comportamiento del campo magnético y voltaje. Posteriormente se analizaron los resultados. Se puede observar el montaje del experimento. La bobina de 500 vueltas suspendida horizontalmente, con los sensores de voltaje conectados a la interfaz universal y el sensor de campo magnético conectado cerca del centro. Tenemos los datos de cada uno de los materiales, la distancia de la bobina al piso, que es de 92 centímetros, y las tres distancias que se tomaron en cuenta, de 0, es decir, en medio de la bobina, menos 2 centímetros y menos 4, es decir, hacia las partes inferiores de la misma. Para la primera distancia de 0 centímetros, tenemos una magnitud inicial de 0 teslas para la intensidad del campo magnético, misma que va decreciendo conforme se aleja el imán del polo positivo del sensor, es decir, se aleja el polo positivo tomando un campo negativo. Después regresa un valor constante ya que el imán está fuera del rango. Tenemos un valor de menos 0.017 teslas en un tiempo de cambio de 0.3 segundos. Se puede observar en la figura un pico negativo en el valor de voltaje de menos 0.14 volts en un lapso de tiempo de 0.8 segundos, debido a que, como establece la ley de Faraday, la tensión generada es proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético en el tiempo. Al no haber un valor de intensidad del campo magnético, el valor del voltaje regresa a su estado inicial de 0. En esta gráfica se compara ambas gráficas en función del tiempo, es decir, los estados del imán. Se puede observar que el punto mínimo del voltaje coincide con el punto de inflexión del campo magnético, es decir, que el valor medio del campo magnético es cuando se produce una mayor caída de tensión, misma que regresa cuando el campo magnético se acerca a un valor constante sin cambios, que ocurre cuando el imán está fuera del rango de detección del sensor. Debido a la expresión de la ley de Faraday, si se reescribe, se puede considerar un campo magnético positivo con una diferencia de potencial negativa y viceversa. Y aplicando los conocimientos de la ley de Ohm, se tiene que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. En este caso, se toma en cuenta la resistividad, la longitud del alambre y el área transversal, obteniendo una resistencia de 4.71 ohms. Aplicando ley de Ohm, obtenemos que la corriente producida en el pico máximo o mínimo es de 0.029 amperios. Para la segunda distancia de menos 2 centímetros, tenemos el mismo comportamiento que el anterior, magnitud inicial de 0, alejamiento del polo positivo, es decir, campo negativo, y valor constante con imán fuera de rango. Tenemos un campo magnético de menos 0.0074 teslas en un lapso de tiempo de 0.25 segundos, es decir, una intensidad de campo menor al caso 1. El comportamiento del voltaje es igual al caso anterior, teniendo un valor de voltaje de menos 0.185 voltios con un lapso de tiempo de 0.4 segundos, es decir, un valor de voltaje mayor. Aplicando la ley de Ohm, también tenemos una corriente de 0.039 amperios, mayor que la anterior. Podemos observar la comparación de ambas gráficas. Para este caso, el cambio ocurre en un menor lapso de tiempo, es decir, que la rapidez de cambio es mayor, por lo que la diferencia de potencial generada es mayor. Tenemos a un lado, para el primer caso, una variación de la intensidad del campo magnético de menos 3 por 10 a la menos 2 tesla sobre segundo, mientras que para el segundo caso hay una variación de menos 2.8 por 10 a la menos 2 tesla sobre segundos, es decir que para el segundo caso hay una mayor variación en un menor lapso de tiempo, lo que se refleja en una mayor cantidad de voltaje. Para el tercer y último caso tenemos el mismo comportamiento que los casos anteriores, sin embargo un campo magnético de menos 0.00195 teslas, mucho menor al caso 1 y 2, en un lapso de tiempo de cambio de 0.21 segundos, igualmente menor a los casos anteriores. El comportamiento del voltaje es igual a los casos anteriores, sin embargo tenemos un pico de menos 0.136 voltios, menor al caso 1 y 2,
en un lapso de tiempo de cambio de 0.35 segundos. Aplicando ley de Ohm, tenemos una corriente producida de 0.028 amperios, por lo tanto la corriente generada es menor. Podemos observar en las gráficas la comparación entre ambas. El cambio de campo magnético es mayor en el primer caso, el tiempo de cambio es menor para el tercer caso. Al haber una mayor rapidez en el cambio, la diferencia de tensión generada debería ser mayor. Sin embargo, debido al alejamiento entre el imán y el sensor de campo magnético, la magnitud del campo magnético es casi imperceptible, por lo que el voltaje generado, producto de ambos, tanto la intensidad del campo magnético como la rapidez de cambio, es menor que en el primer caso. Tenemos para el primer caso una variación del campo magnético de menos 3 por 10 a la menos 2 tesla sobre segundos, mientras que para el segundo caso tenemos una variación de menos 9.28 por 10 a la menos 3 tesla sobre segundos. Después de haber realizado la práctica, se comprendió que la variación de campos magnéticos en cortos periodos de tiempo genera diferencias de potencial eléctrico, mismas que generan corrientes eléctricas. La caída de tensión generada es directamente proporcional a la variación del flujo de campo magnético entre la rapidez del cambio del mismo, por lo que se comprueba el cumplimiento de la ley de inducción de Faraday. Si incrementa la rapidez, se obtienen picos más altos, mientras que si la rapidez es menor, el cambio se puede considerar como un valor constante en el tiempo, mismo que genera baja o nula caída de tensión, es decir, no hay variación del campo magnético. Una observación importante es la polaridad del imán utilizado. Si el polo es positivo, la caída es negativa, mientras que si el polo es negativo, ocurre lo contrario. Sin embargo, la única diferencia es la dirección del flujo de la corriente. Las variaciones en los resultados obtenidos se deben a muchos factores, tales como la presencia de objetos cargados alrededor del sensor, los materiales de construcción de los componentes, etc. Estos son casos ideales que no ocurren en la vida cotidiana. También es importante mencionar que el estudiar este tipo de fenómenos mejora la comprensión de las relaciones entre factores eléctricos y magnéticos, y cabe destacar que el estudio de esta ley es responsable de la mayoría de la producción de energía eléctrica que alimenta todo a nuestro alrededor, por lo que es de vital importancia comprender cómo funciona. Presencia de objetos cargados alrededor del sensor, los materiales de construcción. Gracias por su atención.